momento de poner las cosas sobre la mesa. Es momento de saber y entender las noticias relevantes con un punto de referencia. Imer Noticias, con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Muy buenas tardes, es ya el día de hoy, martes 30 de junio de 2026 y es la 1 de la tarde en punto y estamos iniciando la segunda emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia. Yo soy Berenice Rodríguez y si nos lo permites estaremos contigo acompañándote durante las próximas 2 horas con toda la información que necesitas para estar informada, informado o informade. Obviamente el día de hoy nuestra pregunta tenía que ir enlazada con los sucesos del torneo internacional de fútbol porque México ha tenido mucha suerte en esta edición y nuestra pregunta que queremos que nos ayudes a contestar, por eso el día de hoy es: ¿crees que México llegue al quinto partido? Como siempre te leemos en las redes de Imer Noticias y al 55 66 31 24 27. Ahora sí, comenzamos con la información. En vísperas de que inicie la revisión del TEMEC, la presidenta Claudia Sheinbaum confió en la continuidad del acuerdo trilateral. Dijo que está garantizado que el pacto se mantenga, pues beneficia a los 3 países firmantes. A los 3 países nos conviene el tratado, a los 3 países, a Canadá, a México y por supuesto también a Estados Unidos. El gobierno federal presentó la estrategia con la que busca eliminar el VIH como un problema de salud pública hacia el año 2030. El mayor reto será la atención a los casos de personas que aún no saben que tienen el virus, explicó el secretario de Salud David Kersenovich. El reto importante de aquí al 2030 es precisamente la detección de 128,000 personas que aún no saben que viven con VIH. Y por eso es muy importante insistir en el diagnóstico para alcanzar la meta de 95% diagnosticados, 95% tratados y 95% en control viral. La Auditoría Superior de la Federación presentó 21 denuncias penales por posibles irregularidades que ascienden a unos 600 millones de pesos. El auditor Aureliano Hernández Palacios Cardel explicó que se llevó a cabo toda una reingeniería en los métodos de revisión de los recursos públicos. Estamos auditando mucho más, tenemos una cobertura mucho más amplia y además lo que estamos haciendo es revisarle todo a todos. El candidato presidencial de Colombia, Iván Cepeda, convocó a sus seguidores a iniciar la desobediencia civil en caso de que el presidente electo, Abelardo del Espriella, no actúe conforme a lo establecido en la Constitución. Cepeda acusó al ex candidato ultraderechista de tener vínculos estrechos con Estados Unidos que vulneran su independencia como próximo presidente del país. Desconozcan pacíficamente cualquier orden, cualquier disposición o cualquier mandato de alguien que no responde a la condición de guardián y garante de nuestra Constitución política. Y hablando de Estados Unidos, dan revés contra el presidente estadounidense Donald Trump. La Corte Suprema invalidó su orden para invalidar la ciudadanía por nacimiento. En diversos puntos de la Ciudad de México ya está todo listo para que miles de aficionadas y aficionados puedan seguir el partido de la selección mexicana contra Ecuador. Mantén tu punto de referencia informativo. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. 1 de la tarde con 4 minutos ya, hora del centro de nuestro país y como siempre queremos escucharles, leerles y enterarnos de qué está aconteciendo en nuestro país el día de hoy y por eso queremos que nos ayuden a contestar la pregunta del día que se las recuerdo es: ¿crees que México llegue al quinto partido? Hablando obviamente del torneo internacional de fútbol que se desarrolla y también del juego que va a acontecer el día de hoy en el Estadio Ciudad de México,
contra el equipo de Ecuador. Como siempre, puedes ponerte en contacto con nosotras y nosotros a través de las redes. Nos encuentras en Facebook, Instagram y en Twitter, ahora X, como Imer Noticias. De igual forma, nos puedes mandar un mensaje a nuestro número en cabina, que es el 55 66 31 24 27, y ahí estaremos recibiendo mensajes de texto y también notas de voz, ayudándonos a contestar la pregunta del día de hoy, 30 de junio. Antes de arrancar con toda la agenda informativa, como siempre, agradecer a todo el equipo que hace posible esta transmisión y este proyecto informativo. Y del otro lado de la cabina, como siempre, nos acompaña en producción Sofía Gutiérrez, en operación Jorge Jaramillo, en redacción Jessica Leal, Jessica Martínez y Fernanda López. También agradecer a nuestro equipo de redes, que son Ariel Escalante y Lulú Zamudio. Y antes, insisto, de que iniciemos con la información, tenemos como siempre un regalo que nos dejaron nuestros amigos y amigos del Fondo de Cultura Económica, y es un libro que puede ser tuyo. Se llama Marcas y es de Fersog y es una novela, un cómic gráfico que nos cuenta la historia de Magnolia, que se avecina, se adentra en una escuela, pero que de pronto empiezan a aparecer cosas muy raras durante el entrenamiento del voleibol en su escuela, y a partir de ahí hay toda una aventura en la cual se sumerge nuestro personaje llamado Magnolia. Si tú quieres este libro, como siempre, puedes mandarnos un mensaje al número 55 66 31 24 27 y será tuyo. Ahora sí, comenzamos. Hola, soy Sandra Ramírez y tengo 23 años, y yo creo que la selección sí va a pasar al quinto partido, lo cual creo que los está llenando de fortaleza, al público lo están emocionando, y eso también ayuda mucho en su rendimiento, porque ya no los están llenando de hate, sino que los están alentando a hacerlo muchísimo mejor. Así que creo que van a dar la sorpresa de pasar y quién sabe, tal vez hasta de ganar. ¿Qué tal? Mi nombre es Eric, tengo 23 años y respondiendo a la pregunta de si creo que México le ganará a Ecuador hoy, pues yo les digo que hoy rompemos la maldición del quinto partido. Es hoy o nunca, hoy dejamos el miedo atrás y hoy dejamos la duda atrás, porque México va a ganar. Hola, soy Sergio Sánchez, tengo 23 años y creo que México va a ganar hoy, va a ganar 2-1 o 2-0 e incluso va a enfrentarse a Inglaterra en la siguiente ronda y ganará. Ya escuchábamos algunas respuestas a nuestra pregunta del día de hoy y también queremos leerte y escucharte a ti. ¿Tú qué opinas? ¿Vamos a vencer la maldición del quinto partido en esta ocasión? ¿Haremos algo histórico el día de hoy enfrentándonos contra Ecuador? Te leemos al 55 66 31 24 27. Siendo ya la 1 de la tarde con 8 minutos, hora del centro de nuestro país, nos vamos con una mesa muy especial. Como les hemos compartido a lo largo de las emisiones de Imer Noticias, tu punto de referencia, en este espacio queremos construir y entender y también escuchar, obviamente, de forma directa a las y los jóvenes que conforman todo lo que es México hoy en día. Y en esta ocasión nos toca irnos hasta el suroeste de nuestro país, y para ello nos acompañan 3 estudiantes de distintos estados. Ahora los voy a presentar. Por un lado nos acompaña Amairani del Pilar Arguello Méndez. Ella es estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad Rosario Castellanos en el plantel Comitán en Chiapas. Buenas tardes, Amairani, ¿cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Me encuentro muy bien, gracias por la invitación. Gracias a Mayrani. También nos acompaña Perla Celeste Pérez Cruz, estudiante de la licenciatura en Administración en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Buenas tardes, Perla, ¿cómo estás? Creo que no nos escucha, continuamos ahorita. También está con nosotras y nosotros Emanuel García Durán, estudiante de Comunicación de la Facultad de Antropología en la Universidad Autónoma de Yucatán. Hola Emanuel, ¿cómo te encuentras? Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos a las y los 3 el día de hoy. Pues quisiéramos empezar con algo básico, que es la pregunta que nos convoca, que es:
¿Qué significa en este momento ser una persona joven en el suroeste del país? ¿Cuál es tu experiencia, Mayrani, desde Chiapas? Bueno, yo pienso que ser joven en el suroeste ahorita implica enfrentar constantemente desafíos que no siempre son visibles desde otras regiones del país. Uno de los principales es la desigualdad en el acceso a las oportunidades. A pesar de que existe mucho talento, mucha creatividad, pasión y ganas de salir adelante, históricamente el desarrollo económico, la inversión y la infraestructura se han concentrado en otras zonas, lo que genera una brecha importante hasta la actualidad. Esto puede verse reflejado en el acceso al empleo, a la investigación, a la movilidad académica e incluso en la percepción que existe sobre nuestras instituciones educativas. Es muy común que se consideren a las universidades del centro o del norte como las que ofrecen una mayor formación, cuando en realidad el potencial de las y los estudiantes del sureste es igual o hasta me atrevería a decir que un poquito mayor. Lo que cambia son las condiciones y los recursos con los que contamos. Otro desafío importante es que muchos jóvenes se ven obligados a migrar, ya sea para encontrar mejores oportunidades, para iniciar su formación superior, conseguir mejores empleos o para continuar sus estudios de posgrado. Esto pues representa una pérdida de talento para la región y evidencia la necesidad de que se fortalezcan las oportunidades en la localidad. Sin embargo, también creo que nuestra generación tiene la oportunidad de cambiar esta narrativa. Hoy los jóvenes del sur participamos más en la vida pública, impulsamos proyectos sociales, emprendemos y demostramos que el desarrollo de una región no solo depende de la geografía, también de la iniciativa que nosotros tomemos como personas. Que eso que acabas de señalar a Mayrani es fundamental porque muchas veces se habla, por ejemplo, de las y los jóvenes en México como si fuera algo homogéneo, algo igual, pero en realidad, por eso nosotros en esta ocasión quisimos segmentarlo también y hablar por lo menos de regiones a gran escala, porque también claro que cada estado tiene sus particularidades, sus condiciones, también como lo señalabas muy bien, hay retos para cada una de estas localidades, latitudes de nuestro país. Y eso es fundamental también, reconocer todos estos factores que insistimos hacen únicas para bien y para mal a cada una de estas latitudes de México. Continuamos ahora sí con Perla Celeste Pérez Cruz desde Oaxaca. Perla, preguntarte lo mismo, ¿cómo es ser una joven, en este caso, en Oaxaca en pleno 2026? Hola, buenas tardes. Yo siento que ser un estudiante en el suroeste del país es demasiado complicado, ya que no hay una alineación entre los perfiles egresados y la estructura económica actual. El mercado laboral está muy difícil acá. Hay mucha informalidad tanto en las pequeñas, medianas y microempresas. Y como mencionaba mi compañera anteriormente, hay mucha fuga de talento, no hay buen desarrollo, hay muchos nuevos negocios, pero estos nuevos negocios mueren a los 3, 4 años, entonces hay muy pocas oportunidades acá en el suroeste. Y que eso también es algo que viene cargando México de forma histórica porque durante años, sexenios, la lógica era sobre todo invertir al centro y al norte de nuestro país y se olvidaba al sur. Al sur se le dejaba siempre en el último lugar y ahora hemos visto, o al menos desde el gobierno federal se ha intentado desde 2018 implementar ciertos proyectos y políticas también en la parte suroeste de nuestro país para beneficio precisamente de las y los mexicanos. Sin embargo, el rezago que ha existido de forma histórica, pues ha marcado también la realidad de todas estas zonas y estados de lo que conforman hoy en día México. Emanuel, tú que te encuentras en Yucatán, ¿cómo es ser un joven también en la península de Yucatán, valga la redundancia, hoy en día? ¿Qué cambia con respecto a todo el país, en tu experiencia, claro? Hola, muy buenas tardes. Espero que se me escuche bien. Sí. Pues la verdad, solo puedo complementar lo que ya comentaron mis otras dos compañeras, que la verdad la situación es muy similar. Como hemos comentado, pues la situación laboral está pues bastante escasa. Muchas veces los trabajos
correcta. Incluso, por ejemplo, en la zona donde yo vivo aquí en Yucatán, en Mérida, los salarios no aumentan, pero los precios suben exorbitantemente todo el tiempo. Como comentamos, es muy difícil emprender. La mayoría de negocios muchas veces ya están consolidados en familias o en grupos de amigos ya muy asentados. Entonces, muchas veces para los jóvenes es muy difícil pues abrirnos camino, ¿sí? Y no pues contamos con los contactos correctos. Y sí, yo creo que igual se cuenta con muchísimo estigma, sobre todo de los sureños, de que baja a veces que se considera gente que pues no tiene educación, lo cual es algo que, como mis compañeras mencionaron, yo creo que que nuestra generación actualmente es algo que pues puede ir cambiando. Eso es lo que tiene que hacer la apuesta, cambiar todas estas realidades y sobre todo también resarcir, insistimos, los rezagos que han existido de forma histórica. Incluso recordemos que hubo un candidato presidencial en nuestro país. No sé si a ustedes les tocó, porque ahorita les pregunto su edad, de hecho, para saber más o menos de qué generación son. Hubo un candidato que decía que separaran a los estados del suroeste. Gabriel Cuadri había dicho que quitaran a Oaxaca y a todos ellos, que porque únicamente desde su perspectiva bajaban lo que era la producción de México, cuando en realidad la idea que tiene que estar detrás de todo el desarrollo en nuestro país tiene que ser impulsar cada zona con sus peculiaridades. Preguntarte a Mayrani, ¿tú eres originaria de Chiapas y cuántos años tienes? Sí, yo soy originaria de Chiapas, comiteca hasta los huesos. Tengo 19 años. 19 años. Oye, ¿qué es lo que más te gusta de Chiapas, de vivir en Chiapas? Me gusta que es un estado muy natural, a pesar de los problemas que se han estado visualizando actualmente en el medio ambiente, pues sigue siendo uno de los estados con mayor naturaleza que hay. Me gusta mucho la cultura que existe aquí, porque a mi punto de vista se me hace un poco muy única, por decirlo de esa manera. Es muy atractivo, además que hay muchos proyectos y realmente, porque me ha tocado convivir con compañeros, con maestros y profesionales que son realmente muy talentosos para desarrollos sociales, políticos, económicos y todo eso. Que eso también, la riqueza de cada uno de estos estados es algo que es incomparable también, que muchos países envidiarían, por ejemplo, y que también la riqueza cultural, en este caso también en Oaxaca, Perla, pues es algo que ha caracterizado siempre a este estado, además de otros factores como la resistencia, la comida, la gráfica y demás. Pero también preguntarte, Perla, para ti, ¿qué es lo que más te gusta o lo que más disfrutas de vivir en Oaxaca? Tú eres originaria de Oaxaca y ¿cuántos años tienes? Sí, soy originaria de Valles Centrales, acá en Oaxaca. Tengo 23 años y a mí me encanta mi estado. Es un estado demasiado colorido, muy cultural, muy tradicional. Sus tradiciones son hermosas. Tanto, por ejemplo, ahorita que está lo de la Guelaguetza, vienen muertos. Entonces es un estado muy bonito. Es un estado muy bonito, y ya lo decías, la Guelaguetza, que también hay que reconocer que hay dos tipos de Guelaguetza ya, la que se hace para el disfrute, digamos, de las élites y los extranjeros, y la Guelaguetza que sigue siendo todavía popular y con este carácter, pues de la gente de Oaxaca, ¿no? De la fiesta popular, de la resistencia. Eso también es algo bien bonito de todos estos estados que son muy ricos en tradiciones. Emanuel, preguntarte lo mismo. Todos sabemos que Yucatán, Mérida, por ejemplo, son lugares extraordinarios, insistimos, por el clima, por la riqueza de la diversidad de la flora, de la fauna, pero a ti, ¿qué es lo que más te gusta, en este caso, de vivir en Yucatán? Y nuevamente las preguntas, ¿eres originario de qué parte y cuántos años tienes? Hola, pues sí, toda mi vida he vivido aquí en Yucatán. Yo soy originario pues de Mérida, la capital. Tengo 24 años y wow, no, o sea, hay muchísimas cosas que me encantan de mi estado, de mi ciudad. La verdad es que principalmente podría destacar a la gente, que creo que es gente muy amable, gente muy cálida, que pues tiene una cultura también muy arraigada. Creo que eso es algo que igual vale destacar. Tenemos una cultura muy original, o sea, sin menospreciar a ninguna otra cultura, pero tenemos una cultura muy original, muy sobresaliente en algunos casos. O sea, somos gente que nos encantan nuestras raíces en la mayoría de los casos, y eso es que es igual la comida, desde la naturaleza hasta las ciudades. Creo que hay muchísimas cosas bellas que se pueden destacar, pero que pues a veces por bien o para mal, pues hay gente que pues se aprovecha de eso.
Hay gente que se aprovecha de eso y sobre todo también hablando hoy en día de que Yucatán está experimentando todo un boom, sí, un boom muy agresivo en materia inmobiliaria, la cual también está arrasando con algunos territorios, con algunos escenarios naturales y es importante también que eso se ponga al centro porque pues al final los habitantes, las personas originarias de Yucatán, pues deberían de tener todos los derechos y no se debería de priorizar, insistimos, los mercados sobre los derechos de las personas residentes. Ahora preguntarles también, los tres son de escuelas públicas, de universidades públicas y por ejemplo en tu caso, Mayrani, la Universidad Rosario Castellanos pues es prácticamente nueva para toda la realidad de nuestro país y sobre todo habíamos visto que se abrieron planteles en la zona centro, ubicados más en la capital de nuestro país, pero también ¿qué implica para ti que exista esta posibilidad de estudiar en la Universidad Rosario Castellanos en este plantel que se encuentra en Chiapas, en Comitán para ser específicos? Bien, bueno, para mí la universidad pública es uno de los mecanismos más importantes de movilidad social que tiene nuestro país. Ahora, gracias a ella, bastantes jóvenes pudimos acceder a una educación superior sin que nuestra situación económica sea un obstáculo. Por eso considero que debe fortalecerse y protegerse. Para mí, la apertura de la universidad fue la oportunidad de estudiar una carrera que no veía en mis metas, simplemente porque mi accesibilidad a ella está un poco distanciada. Ahorita la estoy estudiando y verdaderamente es un sueño hecho realidad. La oportunidad que se me dio la valoro y la aprovecho más que nada porque los maestros están muy preparados, saben de lo que hablan, tienen programas académicos bastante acordes a lo que nos están enseñando y sinceramente yo considero que para los jóvenes comitecos fue una gran oportunidad que se nos dio porque aquí las universidades hay públicas, claro, pero tienen carreras muy limitadas. Rosario Castellanos vino y nos abrió las puertas a nuevas carreras que a nosotros nos permitieron desarrollarnos en ámbitos que realmente nos gustan. Que en tu caso, recordamos, estamos platicando con 3 estudiantes que nos acompañan del sureste del país, en este caso es a Mayrani del Pilar Arguello Méndez, estudiante de la licenciatura en Relaciones Internacionales de la Universidad Rosario Castellanos en Comitán, Chiapas. En tu caso, a Mayrani, esta carrera, ¿cómo te imaginas ejerciéndola? ¿Te imaginas también en Chiapas o cuál sería tu expectativa de futuro para ejercerla? Bueno, mi expectativa es ejercerla al introducirme al cuerpo diplomático internacional. Siempre me ha gustado las políticas, defiendo los derechos humanos y me gusta todo lo que tiene que ver con diplomacia y políticas. Me veo ejerciéndola de manera internacional, pero nunca olvidando mis raíces que están en Chiapas. Qué bonito, sobre todo ya lo decíamos, estos 3 estados son de las cosas más bellas que tenemos en todo México. Perla, igual tú que te encuentras estudiando la licenciatura en Administración en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, preguntarte, ¿crees que tiene alguna relación o influencia, por ejemplo, todo este carácter comunitario que existe de hecho en Oaxaca, toda esta resistencia, todo este ánimo, insistimos, como de mucha lucha y mucha tradición en la universidad? ¿Crees que se refleja en tu experiencia o pareciera que no? Sí, claro que se refleja. La UAPJO, así como el estado, también es demasiado cultural, hay demasiadas carreras, hay oferta educativa, yo diría que amplia. Mi carrera en lo particular es una carrera multifuncional, es de las más, que tienen más matrícula dentro de la UAPJO, a pesar de que pues hay escuelas públicas, aquí se acaba de incorporar la UNAM, ha sido una de las que tiene mayor matrícula. Oye, Perla, ¿y por qué elegiste administración? Porque como ya había mencionado, es una carrera multifuncional, o sea, vemos demasiadas áreas en las que nos podemos especializar a futuro. Y, por ejemplo, teniendo toda esa amplitud de posibilidades, a ti, ¿cómo te gustaría ejercer tu carrera? ¿En dónde o en qué área en específico? Porque sí, administración, como ya lo señalabas, es un área bastante amplia y hasta en ciertos casos ambigua, pero entonces, ¿en qué te gustaría ejercer tu carrera?
A mí me gustaría ejercer mi carrera en el área de marketing. Me gusta mucho el área de marketing. De hecho, fui a concursar en esa área, en el concurso de ANFECA en la zona sur. Nos llevamos el tercer lugar. Y sí, me gusta mucho el área de marketing. El área de marketing. Mira qué bonito, qué interesante también. Emanuel, tú estás estudiando en la comunicación en la Facultad de Antropología en la Universidad Autónoma de Yucatán. Insistimos también, una institución de educación pública de nuestro país. Para ti, ¿qué es estudiar en esta escuela? Insistimos que es pública, pero también, ¿por qué comunicación en Yucatán? Hola, pues estudiar para mí en la UADY ha sido pues un gran logro, un gran privilegio. La verdad es que vengo de una familia que ha estudiado pues varias generaciones en la UADY, entonces pues fue una decisión que yo quería tomar, que no me arrepiento para nada, ya que gracias a la UADY pude llegar a tener experiencia internacional, pude llegar a tomar un intercambio de un semestre en Colombia y conocer pues una cultura diferente. Entonces la verdad es que es algo que estoy muy muy agradecido de poder experimentar gracias a la Universidad Autónoma de Yucatán. Y comunicación, porque a mí siempre me llamó mucho la parte de contar historias. Además creo que la carrera de comunicación es una carrera muy empática, que permite darle voz a muchas personas que no siempre pues se les permite darle voz, que no siempre se les permite ocupar ciertos espacios. Y la parte de contar historias, de mostrar las diferentes versiones a las que siempre se nos han contado, creo que es algo que siempre me ha impulsado. Contar historias, qué bonita forma de también concebir la comunicación. ¿En qué área te gustaría especializarte, Manuel? Actualmente lo tengo un poco complicado, la verdad. Es que me encantan todas las áreas, me gustaría mucho, pues me gusta hablar en la radio como ahorita lo estoy haciendo. La verdad es una área que me atrae demasiado, pero también la parte audiovisual, la parte de marketing. Por el momento la verdad es que no podría contestarte, ya que todas tienen cierta riqueza que todavía me siguen conquistando. Qué bonito. Lo mejor de todo es siempre tener curiosidad y ánimo de querer hacer cosas, y también es normal que uno a esa edad, en esa etapa de la vida, de pronto no sepa para dónde va exactamente. Algo que platicábamos ayer también con varios colegas era eso, que de pronto no sabes exactamente qué quieres estudiar o en qué quieres trabajar, pero hay siempre cosas que te llaman, ¿no? Los intereses, los gustos, también como mencionaba Mayrani, ¿no? Ejes como los derechos humanos, o sea, hay causas también, o tenerlo también más claro como decir voy a marketing. Es una etapa bien bonita. También preguntarles si pudieran cambiar algo en este momento de lo que viven en sus de lo que viven en sus estados, ¿qué sería? A Mayrani, ¿tú qué cambiarías de Chiapas en pleno 2026 o qué crees que falta que cambie todavía? Aunque pueda parecer un poquito polémico, los problemas ambientales que hay actualmente en San Cristóbal y en Tuxtla, se demuestra mayor contaminación y espacio de suelo que realmente están afectando a toda la población. También aquí sí se ve un poco más difícil, pero hay una cultura que pues, aunque se quiera disfrazar de cultura, son derechos que no se nos están otorgando a las niñas. Y esa es la parte oscura, digamos, de mi estado, que si yo tuviera la oportunidad de cambiarlo, yo la cambiaría, porque todas tenemos derechos para ser libres y tomar nuestras propias decisiones. Que eso, claro que es importante ponerlo en la agenda, y no es polémico el tema de la defensa medioambiental. De hecho, tendría que ser un eje de la vida de toda la sociedad, no solamente en políticas públicas desde el gobierno o a nivel internacional, sino incluso también una plática que tendremos que tener cotidianamente como mexicanas y mexicanos. Perla, también ya estamos en esta ronda final. ¿Tú qué cambiarías de Oaxaca en este momento o qué piensas que todavía le falta al estado? Yo siento que a mi estado le falta mucho apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Aquí cada año nacen nuevos emprendedores, cada año hay un emprendimiento nuevo, pero mueren a muy temprana edad porque no se les da el apoyo suficiente a esas pequeñas y medianas empresas. Hay muchos vendedores con mucho potencial y no se les da el apoyo necesario para que ellos logren salir adelante con sus emprendimientos. Que lo que ayudaría es a generar pues más economía, mejor empleabilidad aquí en el estado de Oaxaca.
Eso también es fundamental, cómo se apoyan proyectos que son emergentes, que están empezando, ¿no? También siempre haciendo esta distinción de cuáles son los proyectos, por ejemplo, que van encaminados al bienestar social o que vienen también de propuestas de jóvenes, por ejemplo. Emanuel, en tu caso, desde Yucatán, ¿qué cambiarías hoy en 2026 de ese estado o qué crees que le falta todavía a la sociedad de Yucatán implementar en este momento? Bueno, pues la verdad es que sí hay un par de cosas con las que sí se deberían, personalmente siento que cambiar. Siento que ahorita estamos en una moda, como tú mismo has dicho, de que un crecimiento muy grande de Yucatán, una moda de pues venir y no es que tenga algo en contra que la gente venga. Creo que la conexión cultural es de las mejores cosas que nos pueden pasar, pero creo que la forma en la que se cabo es demasiado agresiva, sobre todo para el medio ambiente, para comunidades originarias, ya que pues se toman acciones muy poco éticas, muy irresponsables, talando grandes partes de la selva maya, de los manglares, contaminando pues los mares, los cenotes, muchas especies súper importantes en peligro, por ejemplo el jaguar, que lo tenemos un emblema incluso nacional ahora en el mundial, pues en todos lados, se dice que se aprecia tanto, pero se llevan a cabo construcciones que amenazan su forma de vida, se desplazan comunidades originarias por el fin de construir nuevos espacios para gente que viene de fuera, comunidades más cerradas, incluso para... Entonces, todo ese tipo de cosas, la verdad, siento que deberíamos darles un poquito más de foco de importancia y saber que pues nosotros como yucatecos pues tenemos la voz para decir qué sucede en el estado, no dejárselo tanto a las personas con poder o autoridad. Efectivamente, cuidar el estado en el que residen, en este caso Yucatán, y en ese sentido, la comunicación es esencial para documentar lo que está sucediendo, también para denunciar y claro que sí, también para cambiar, para hacer cambios en lo que no creemos que está bien en este momento en nuestra sociedad. Oigan, agradecerles muchísimo a las y los tres, a Mayrani del Pilar Arguello Méndez, desde la Universidad Rosario Castellanos de Comitán, Chiapas, Perla Celeste Pérez Cruz, también desde la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, y Emanuel García Durán, desde la Universidad Autónoma de Yucatán. Muchísimas gracias por esta plática para toda la audiencia de Imer Noticias. Gracias y buenas tardes, chicos, chicas. Gracias a usted por la oportunidad. Fue un gusto platicar, aunque sea un ratito. Bonito día. Gracias. Gracias, lindo día. Gracias. Bueno, creo que ya nos despedimos de esta plática que, como decimos, es el esfuerzo por crear una estampa sonora de lo que está pasando en nuestro país, en este caso con las juventudes. No basta con que hablemos de quiénes son las y los jóvenes, tenemos que escucharles y ver qué piensan, qué les gusta, qué les preocupa. Todo eso es nuestra agenda, porque como lo decimos también en Imer Noticias, tu punto de referencia, no basta esta idea de los jóvenes son el futuro, porque los jóvenes ya tienen un presente y eso también tiene que ser importante que ellos participen construyéndolo de forma activa. Es la 1:00 p.m. con 33 minutos ya y nos vamos a una pausa. Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Hola, soy Fabián Mesa Trujillo, tengo 30 años y me parece que la selección mexicana yo creo que sí da batalla en este próximo partido que viene y esperemos que nos la llevemos. Hola, mi nombre es Gustavo Jiménez Cortés, tengo 26 años y yo digo que México va a ganar. Mi nombre es Saúl Álvarez Flores, 54 años. Pues veo a México con mucha posibilidad y como favorito para este partido contra Ecuador, de acuerdo al juego que desarrolló contra Chequia. Soy Fátima, tengo 33 años y yo pienso que sí pasa México. Me llamo Rafael, 39 años y creo que pasará el siguiente partido México.
¿Pasará o no México al quinto partido en este torneo internacional de fútbol? Queremos leerte al 55 66 31 24 27 o mándanos una nota de voz y estaremos compartiéndola en lo que resta de este programa. Como siempre, también ponte en contacto con nosotras y nosotros a través de las redes. Estamos como Imer Noticias en Facebook, en Instagram y en X. Bueno, ahora sí, siendo la 1 de la tarde con 39 minutos ya, vámonos con la agenda informativa. La presidenta Claudia Sheinbaum confía en la continuidad del TEMEC, dijo que está garantizado que el pacto se mantenga por 10 años más si es que Estados Unidos no acepta ampliarlo. Adelantó que ella ya firmó para que el acuerdo se amplíe por 16 años más. Sofía Cruz nos informa. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice? Buenas tardes. Así es, pues tal como lo mencionas, al menos 10 años más está garantizado el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Así lo aseguró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al subrayar que si bien podría ampliarse 16 años más, si Estados Unidos no quiere, pues entonces solo serán 10 años. Y solo será cuestión de establecer cuándo se realizarán revisiones al tratado. Explicó que ella ya firmó para que el acuerdo se amplíe por 16 años más, pero falta saber la decisión de Estados Unidos y Canadá, por lo que prefirió esperar a ver qué sucede mañana en esta reunión virtual tripartita que tendrán pues todos los encargados de la economía de estos tres países. En tanto, dijo ella, pues se siente tranquila, pues se ha hecho todo lo que se tiene que hacer para que este tratado continúe, pero está en manos de Estados Unidos. Vamos a escuchar. Digamos que nosotros estamos tranquilos, pues, en el sentido de que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer y ya depende mucho, pues, de la posición del gobierno de Estados Unidos. Pero eso no quiere decir que se acabe el tratado mañana si el posicionamiento es 10 años y en todo caso después se verá si hay revisión y si cada cuánto. La presidenta de México recalcó que no hay otro tema sobre la mesa que no sea meramente comercial y que son los propios empresarios de los tres países quienes están más interesados en que este tratado continúe y además a los tres países les conviene. Sin embargo, Estados Unidos mantiene su postura de aumentar los aranceles en diversos rubros y de medidas más proteccionistas, pero el plazo para la revisión de los aranceles que ha impuesto está por vencer, así que habrá que esperar. Vamos a escuchar sus palabras. Entonces, ese posicionamiento del presidente Trump de mayor proteccionismo, de que haya aranceles a todos los países del mundo y entre ellos algunos aranceles a México y a Canadá, pues es algo que hemos estado viviendo por este tiempo. Entonces, hay muchos avances, ha habido muchísimas conversaciones, nadie está poniendo otros temas que no tengan que ver con el comercio sobre la mesa, sino exclusivamente la posición del gobierno de Estados Unidos frente al comercio. En este sentido, explicó que en algunos aranceles empieza un periodo de revisión entre el 16 y el 20 de julio y está por determinarse la fecha, pero lo que habrá será una reunión con el gobierno de Estados Unidos en México y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, para poder seguir con esta revisión. Finalmente, la presidenta Sheinbaum aclaró que si bien no tiene contemplada alguna llamada telefónica mañana con el presidente de Estados Unidos, aseguró que han estado en contacto y sí han hablado porque hay una buena relación con el presidente Trump, así que hay mucha comunicación de la Secretaría de Economía con sus contrapartes. Berenice, es el reporte. Gran reporte, sobre todo también porque nos ayuda a entender cómo está aconteciendo el flujo de la información en torno a este tratado comercial que ya decíamos es histórico en este momento para nuestro país y que también una cosa son los dichos del presidente estadounidense Donald Trump y otra cosa lo que sucede de manera diplomática ya con los tres representantes de los tres países, valga la redundancia, que están viendo de forma directa la renegociación de este tratado, el TEMEC. Muchas gracias, Sofía. Seguimos en comunicación. Buenas tardes. Y en ese sentido, según publica la agencia Reuters, Estados Unidos iniciará el proceso para no extender el TEMEC, lo que abre una cuenta regresiva de 10 años para el acuerdo comercial que tiene con México y Canadá. La agencia señaló que la administración de Donald Trump prevé declarar formalmente el miércoles que no buscará ampliar dicho tratado.
En más información, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que es necesario abrir un debate y establecer una regulación sobre el uso de redes sociales e inteligencia artificial. El objetivo, dijo, es evitar que los niños pasen tanto tiempo frente a las pantallas y frenar la circulación de información inapropiada en estas plataformas ante la posibilidad de que los menores accedan a contenidos nocivos e incluso de abuso sexual. Explicó que tras el Mundial se iniciará este debate, por lo que invitó a una participación amplia de autoridades gubernamentales, legisladores, especialistas, madres y padres de familia, jóvenes y a la sociedad en general. Subrayó que el análisis debe abordar qué actores son dueños y dirigen las plataformas, cuáles son sus beneficios y riesgos, así como el tema del acceso a la información, pues no se busca censurar. ¿Qué usos benéficos tiene la inteligencia artificial? Y que debemos de tener precaución frente al desarrollo de la inteligencia artificial en nuestro país. Entonces, solo que pasando el Mundial ya lo estamos preparando, contactando a varias personas para entrar aquí en la mañanera y también pues fuera de la mañanera a esta discusión, que es muy importante que México entre a este proceso de regulación de una u otra manera de las redes sociales y de la inteligencia artificial sin caer en la censura. En otras noticias también de la agenda nacional, Sheinbaum encabezó este mediodía la ceremonia del 7º aniversario de la Guardia Nacional en las instalaciones militares de Huehuetoca, en el Estado de México. En su calidad de comandanta suprema de las Fuerzas Armadas, la presidenta Sheinbaum reconoció el crecimiento y consolidación de la institución creada el 30 de junio de 2019. Durante su mensaje enfatizó el papel de la Guardia Nacional como una institución del Estado mexicano al servicio del pueblo y destacó sus valores como la honestidad, disciplina, lealtad y vocación de servicio. Su verdadera fortaleza reside en los valores que orientan cada una de sus acciones y con ello la confianza que inspira en la sociedad. La Guardia Nacional se distingue por su honestidad. La confianza del pueblo solo puede construirse cuando quienes portan el uniforme actúan con integridad, rechazan cualquier forma de corrupción y entienden que el servicio público es un honor. Por ello, podemos decir que su patriotismo encuentra sentido en la cercanía con el pueblo. La jefa del Ejecutivo Federal agradeció a los elementos de la Guardia Nacional por su entrega diaria en la protección de las y los mexicanos. Reafirmó el compromiso de su gobierno con la consolidación de esta fuerza como un pilar de la estrategia de seguridad basada en atención a las causas, inteligencia, coordinación y presencia territorial. Su fortalecimiento no es un hecho aislado, forma parte de una visión integral que entiende que la seguridad no puede construirse únicamente con fuerza. La atención a las causas que generan la violencia, el fortalecimiento de las labores de inteligencia e investigación y la coordinación permanente del Gabinete de Seguridad han permitido que en México se alcancen resultados históricos. La Guardia Nacional forma parte de este momento histórico. Su misión es proteger la paz que el Gobierno de México, el Estado mexicano, estamos construyendo todos los días. Cuidar a una nación que ha decidido avanzar con justicia, con honestidad y con humanismo, porque quien sirve con honestidad al pueblo, sirve a la patria, y quien sirve a la patria con amor, deja de pensar en sí mismo para ser parte de la historia. Y ustedes, Guardia Nacional, están haciendo historia. ¡Que viva la Guardia Nacional! Cambiamos un poco de información. La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, exigió una disculpa pública al diario El Universal por las publicaciones recientes sobre el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Además, criticó la noticia publicada en el diario The New York Times respecto a que gobernadores morenistas supuestamente están colaborando en investigaciones de la justicia estadounidense. Todo el reporte con nuestro compañero David Pérez de Tejada. David, buenas tardes. ¿Cómo están, Bere? Buenas tardes a toda la audiencia. Hoy en conferencia de prensa, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, fijó una postura contundente ante diversos señalamientos mediáticos que, aseguró, forman parte de una estrategia de desinformación contra el movimiento. En primer lugar, Montiel condenó lo que calificó como una injuria publicada por el diario Universal en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador y del intelectual Carlos Monsiváis. La dirigente fue clara en exigir disculpas públicas por parte del medio, argumentando que se trata de un ataque al que falta la verdad y a la trayectoria de ambas figuras. Esto comentó.
Y desde Morena exigimos una disculpa pública a Andrés Manuel López Obrador. La libertad de expresión jamás puede ser pretexto para difundir mentiras ni para dañar la dignidad de ninguna persona. La reciente publicación del periódico El Universal no es un descuido o una simple pifia periodística. Las cosas por su nombre. Es el vivo reflejo de una derecha hipócrita y moralmente derrotada. El pueblo ya despertó y les dio la espalda, y como no pueden frenar el avance de la transformación en las urnas, recurren a la calumnia y a la guerra sucia más ruin. Por otra parte, sobre el reciente artículo del New York Times que sugiere una supuesta colaboración de funcionarios de Morena con autoridades estadounidenses para delatar a políticos vinculados al narco, la presidenta del partido desestimó la información. Montiel calificó esto como un capítulo más de la campaña permanente de desinformación mediática que dijo busca golpear al movimiento de transformación. Esto dijo. Resulta inadmisible que los medios de comunicación de alcance internacional, una vez más con fuentes anónimas, difundan señalamientos graves que buscan incidir en la vida interna de nuestro país. Y no lo vamos a dejar de remarcar. Se trata de la misma narrativa que han venido tratando de construir años atrás. Es sistemático que la ultraderecha internacional y nacional, en sintonía con los intereses extranjeros, permanentemente mantienen narrativas contra integrantes de nuestro movimiento. De esta manera, la dirigencia de Morena marca distancia frente a las críticas de la prensa nacional e internacional y reafirma el método de encuestas como el eje central de su vida interna de cara a los próximos procesos electorales, que fue otro de los temas que también trató Ariadna Montiel el día de hoy. Importante y fundamental, David, como ya lo señalaba en este caso la titular presidenta de Morena, Ariadna Montiel, pues que se esclarezca cuál es el sentido de estas publicaciones que ya decíamos fueron pues parte de El Universal y de New York Times. Seguimos en contacto. Gracias y buenas tardes, David. Buenas tardes, Pere. Y que en ese tema hay que decirlo, es fundamental que reconozcamos esto, la mentira utilizada de forma sistemática como una herramienta de ciertos grupos políticos con intereses, insistimos, también políticos, claro que sí. Muchas veces ni siquiera tratan de que estas notas, estas supuestas entrevistas, que en realidad son entrevistas falsas porque no ocurrieron como tal, cambien la realidad del panorama. En realidad su función, su fin, va más en el corto plazo y es precisamente dañar la reputación, crear ruido incluso, aunque no toda la gente las crea. Y también hay una discusión pendiente que tenemos que tener porque más allá de las personas que firman las notas, que en este caso deberían de ser periodistas, el segundo filtro para publicar un trabajo periodístico tendrían que ser los propios medios de comunicación. ¿Dónde está la ética periodística y dónde está la rigurosidad cuando publican semejantes reportajes y entrevistas falsas? Continuamos con la información. Vamos ahora con noticias en materia económica y es que el titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel, entregó a diputados y diputadas el primer informe de la revisión de la cuenta pública correspondiente a 2025. Informó que se presentaron 21 denuncias penales por posibles irregularidades de unos 600 millones de pesos y se iniciaron también 31 expedientes de investigación. Todos los detalles con nuestra compañera Claudia Telles. Claudia, buenas tardes. Bere, buenas tardes. Un saludo para ti, para el auditorio. A 100 días de que fue designado auditor superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios Cardel entregó a diputados el primer informe de la revisión de la cuenta pública correspondiente a 2025. Frente a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, informó que se han presentado 21 denuncias penales por un posible daño de más de 600 millones de pesos y también se han iniciado 31 expedientes de investigación que, aclaró, no significa que este caso derive alguna responsabilidad. Están investigando en este momento y una vez que concluyan las indagatorias se presentarán los resultados. Vamos a escuchar.
Asimismo, hemos presentado 21 denuncias penales por un posible daño de más de 600 millones de pesos. Esto atendiendo a la facultad de poder presentar denuncias en cualquier momento sin tener que esperar a la conclusión de todo el proceso de fiscalización. A su vez, presentamos ante la autoridad substanciadora 30 expedientes de responsabilidades administrativas graves derivadas de la detección de colusiones y contratación indebida en procedimientos de contratación pública. Y si bien rechazó hablar de los entes involucrados tanto en estas denuncias penales como en los expedientes de investigación, en la página de internet de la ASF se reportó que en 2026 se presentaron denuncias penales en contra de Talleres Gráficos de México, de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y las universidades de Chapingo y Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, así como diversos municipios del Estado de México, Veracruz, Nayarit, San Luis Potosí y Michoacán. En su intervención ante legisladores, el titular de la ASF, Aureliano Hernández Palacios Cardel, destacó que se tendrá una reingeniería institucional para pasar a una fiscalización integral y garantizó sanción oportuna para servidores públicos responsables de irregularidades en la aplicación del gasto. Ya en entrevista y cuestionado sobre el trabajo de la auditoría para revisar que recursos públicos no lleguen al narco, el titular de la Auditoría Superior de la Federación dijo que trabajan con distintas instancias. Vamos a escuchar. También trabajamos, obviamente, con la Fiscalía, también trabajamos con todas las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Seguridad Nacional. Tenemos un convenio firmado con el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional, que prácticamente vemos todo el gasto que se ejerce también en los municipios en materia de seguridad, y lo que estamos haciendo es establecer toda esta red de intercambio de información para poder realmente aportar en cualquier ámbito que tenga que ver con la lucha del lavado de dinero, empresas factureras. Estamos haciendo toda una inteligencia que tiene que ver con cómo se mueven los patrones de contrataciones, etcétera. Así que estamos haciendo un trabajo bastante importante en ese sentido y obviamente colaborando con todas las instancias que tienen que ver con la procuración de justicia en este país. Durante la presentación de posturas, el panista Héctor Saúl Telles exigió aplicar ojo clínico a entidades como Tamaulipas, Sonora, Baja California, Michoacán, Quintana Roo, Guerrero y Sinaloa a fin de revisar que no haya nichos para el crimen organizado mediante el desvío de recursos públicos, en tanto que el diputado de Morena, Arturo Roberto Tapia, pidió al titular de la al titular de la Auditoría Superior de la Federación considerar el concepto y uso de la inteligencia artificial, proteger el territorio de los auditores en zonas controladas por el crimen organizado y que no se violente el principio de presunción de inocencia de los sujetos fiscalizados. Así veré la presentación de este primer reporte de la cuenta pública 2025. El reporte. Claudia, muy importante esto que nos compartes el día de hoy, porque estos temas deberían de estar efectivamente en el centro de la conversación pública también, porque estamos hablando del dinero de las y los mexicanos, dinero público. Seguiremos obviamente al pendiente de cómo avanzan estas denuncias y expedientes de investigación. Gracias y buenas tardes, Claudia. Hasta luego. Ya es la 1:00 p.m. con 57 minutos ya, hora del centro de nuestro país, y continuamos con la información en Imer Noticias. El secretario de Salud, David Kersenovich, presentó la nueva Estrategia Nacional para el Control del VIH, con la cual se reafirma el compromiso del Gobierno de México de eliminar el virus como un problema de salud pública para el año 2030. Y es que hay que recordar que también este virus y esta enfermedad tienen que estar dentro de la agenda de las políticas públicas en materia de salud de nuestro país, y sobre todo también avanzar en lo que sería la prevención, la detección y el tratamiento oportuno de las personas que actualmente viven en nuestro país con este virus o bien con esta enfermedad. Vamos ahora sí con toda la información de nuestra compañera Jessica Leal.
México asegura el acceso universal a la prevención, detección y tratamiento del virus de la inmunodeficiencia humana, afirmó esta mañana el secretario de Salud, David Kersenovich, al presentar la nueva Estrategia Nacional para el Control del VIH. Explicó que este plan se centra en 3 ejes que incluyen profilaxis, preexposición, educación y atención integral. Tenemos diagnóstico, tratamiento y ahora tenemos prevención. Y tenemos lo que denominamos PrEP, que es la prevención antes de la exposición. Esto generalmente es planeado. Y también tenemos lo que se denomina PEP, que es después de una exposición de alguien que tiene dudas si tuvo relación con alguien que tiene VIH, tiene un periodo de 72 horas para acudir a todos los servicios de urgencias a nivel nacional y ahí tenemos la administración de PEP. Entonces, el concepto importante es que México ahora asegura el acceso universal a la prevención, a la detección y a la atención. El funcionario recalcó que el objetivo es eliminar la enfermedad para el año 2030. Además, recordó que el tratamiento es gratuito y está garantizado. La Secretaría de Salud ratificamos el compromiso de eliminar el VIH para el año 2030. El tratamiento también es gratuito y el abasto está asegurado. Todas las personas derechohabientes del IMSS Bienestar, del ISSSTE, de Pemex, servicios estatales, las Fuerzas Armadas, Marina, tienen medicamento gratuito para el VIH. El abasto está asegurado con compra consolidada y con distribución con continuidad nacional. Es muy importante el hecho de que hoy todas las personas que viven con VIH y se conocen reciben su tratamiento de forma gratuita en su entidad y sin interrupciones. Según datos oficiales, en México viven aproximadamente 430,000 personas con VIH. Alrededor del 30% desconoce su diagnóstico. El 95% de las personas diagnosticadas ya se encuentra en tratamiento, detalló. México ha logrado ya algunos avances muy importantes. Tenemos aproximadamente, se estima, 430,000 personas que viven con VIH en México. De esos están diagnosticados el 70%, 302,000. Aquellos que se identifican y se diagnostican, se alcanza en tratamiento el 95% y en control viral el 95%. El reto importante de aquí al 2030 es precisamente la detección de 128,000 personas que aún no saben que viven con VIH y por eso es muy importante insistir en el diagnóstico para alcanzar la meta de 95% diagnosticados, 95% tratados y 95% en control viral. En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje a la juventud para no estigmatizar la enfermedad, prevenirla y, en caso de ser diagnosticado, tratarla. Primero es no estigmatizar ninguna enfermedad. Hacer el examen del VIH es algo normal, o a partir de que se tenga una vida sexual, es algo normal. Deberían de hacerlo todas y todos. También que tomen sus medidas precautorias, que también es muy importante que todos las conocen, preventivas. Y si llegan a tener un examen que sale positivo, hay medicamento. Ya no hay como hace 40 años, que pues era prácticamente mortal. Entonces que se acerquen a las instituciones de salud a tener toda la información sin estigmatizar nada, sino sencillamente por la protección de su vida y de sus parejas. Para Imer Noticias, Jessica Leal. Y ahora, para conocer más detalles acerca de esta estrategia de atención al VIH de cara al 2030 en nuestro país, en Imer Noticias nos enlazamos con el doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, director general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida. Buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad de platicar con tu público. Muchas gracias por tomarnos la comunicación, sobre todo también que todavía falta, a pesar de que esta enfermedad y este virus, esta condición ya se ha abordado de forma
pues cada vez más amplia en toda la sociedad, todavía hoy en día existe la desinformación, los estigmas y los tabús, pero es importante por eso el anuncio que se realizó el día de hoy en materia de una estrategia de política pública para cuidar a las y los mexicanos. Doctor, preguntarle, ustedes desde el CENSIDA, ¿cuál es el panorama que tienen de este virus en nuestro país? Fíjate que como se mencionaba el día de hoy en la conferencia mañanera, es muy importante reconocer los avances que se han logrado en México, esta parte de que tengamos acceso a medicamentos gratuitos para todas las personas que viven con VIH, y he de recalcar, no solo existen medicamentos, en México están disponibles los mejores medicamentos. Adicionalmente están disponibles de forma gratuita las estrategias de prevención. Entonces, hoy día se puede lograr que una persona que vive con VIH reciba tratamiento, tenga un excelente pronóstico de vida y una muy buena calidad de vida. Pero también se señaló dónde tenemos el mayor reto. El mayor reto es que en México se estima que hay muchas personas aún viviendo con VIH y que no saben que tienen VIH. Entonces, nunca van a poder acceder a los beneficios del tratamiento, de la atención, mientras no tengan el diagnóstico de la infección por el VIH. Por eso me parece muy importante recalcar que se suba este mensaje al nivel de que la Presidenta de la República nos llame a hacerse la prueba de VIH, a normalizarlo de una manera más rutinaria, como tú lo decías, a quitarle todos esos estigmas, esos prejuicios que se han rodeado en esta enfermedad. Y en ese sentido, doctor, preguntarle qué mecanismos o campañas se aplicarán como parte de esta estrategia de cara al 2030 para identificar a estas personas o brindar la información necesaria para que asistan a realizarse las pruebas médicas correspondientes y que puedan tener acceso al tratamiento que, como ya nos lo recordaba y señalaba, doctor, pues es gratuito en nuestro país. Así es. La estrategia es ampliar la oferta de diagnóstico. Hoy día en México se dispone de lo que llamamos pruebas rápidas de VIH. Una prueba donde con una gotita de sangre del dedo te hacen una prueba y en 5 minutos tienes un resultado. De la misma manera que te checan la glucosa o que te checan en una unidad de salud la presión arterial así en unos minutos, puedes checarte tu prueba de VIH. Y el compromiso es tener disponibilidad amplia de pruebas rápidas en todas las unidades de salud, en todas las unidades de atención primaria de la salud. Así que si alguien va a checarse la glucosa, a checarse la presión, a pesarse, pues de una vez aproveche, oiga, una prueba de VIH y todo el paquete, porque también estamos ofreciendo pruebas de hepatitis C, prueba de sífilis. Entonces, hoy día tenemos esa tranquilidad de ofertar el diagnóstico, porque como lo dijo la presidenta, si sale negativo, todos tranquilos. Pero si sale un resultado positivo, tenemos la posibilidad de darle la atención necesaria. Claro, y que también eso es fundamental en este proceso de revisión y de autocuidado y también de autoconocimiento de nuestro propio cuerpo y situación de la salud, el también estar abiertos a que el resultado pues no muchas veces sea el más favorable, sin embargo que existen las herramientas y todos los servicios de forma gratuita en nuestro país para afrontar este virus o esta enfermedad. Doctor, preguntarle también acerca de cómo se va a reforzar la prevención, sobre todo en la población joven de nuestro país. ¿Hay alguna acción específica que se esté canalizando para este sector? Sí, fíjate que en México ya implementamos lo que llamamos prevención combinada, es decir, combinamos diferentes estrategias de prevención. Ya sabes, las habituales, la educación sexual, el llamado a la sexualidad segura, cosas como esas, fomentar el uso del condón, todas esas estrategias que históricamente se han trabajado, pero que ahora tenemos que reforzar. Y hemos incluido 2 estrategias que a nivel mundial han demostrado gran efectividad, que son lo que llamamos PrEP y PEP, que son estrategias en donde se usan medicamentos para VIH, pero en este caso se utilizan para prevenir que te dé antes de que lo adquieras. Entonces, una persona que se considere en riesgo de tener VIH porque tiene múltiples parejas, porque tiene actividad sexual
sin usar condón, porque tiene una actividad que se considera de riesgo, esa persona puede decir, yo tengo riesgo de tener VIH, ¿por qué no me dan este medicamento de prevención? Y lo puede recibir de forma gratuita. Entonces, esta prevención combinada la hemos ampliado a las estrategias que ya teníamos y sumamos la PrEP, que es tomar medicamentos antes de exponerse al virus, o la PEP, que es cuando alguien ya tuvo una relación de riesgo y dice, y no me cuidé, no estaba protegiéndome de forma adecuada, y puedes tomar medicamentos hasta 72 horas después de la actividad de riesgo. Entonces, esto amplía el panorama preventivo y nos ayuda particularmente en la población joven, donde además de, insisto, mantenemos estas estrategias del fomento al sexo seguro, de la educación sexual, de trabajar sobre cuestiones de equidad, de eliminar la violencia de género, todo eso que también genera problemas, y le agregamos estas estrategias. Doctor, estamos platicando con el doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, director general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, conocido como CENSIDA en nuestro país. Doctor, preguntarle también acerca de cómo acabar con los estigmas todavía que hoy predominan en 2026, porque insistimos, el VIH y el SIDA tienen que ser abordados como lo que son, un tema de salud pública. Entonces, ¿cómo contribuir desde las calles, nuestras casas y nuestros círculos cercanos a acabar con esos estigmas y desinformación que aún existen hoy? Creo que lo dijiste de la mejor manera. Yo creo que los estigmas, el prejuicio, la discriminación, suelen venir de desinformación, no de que la gente sea mala, sino de que está mal informada. Y tristemente ya estamos este año cumpliendo 45 años de los primeros casos oficiales de VIH en el mundo, y cuando iniciaron, la perspectiva de la gente era que era una enfermedad que solo afectaba a hombres que tenían sexo con otros hombres, o a usuarios de drogas, o algún contexto de personas con características muy particulares. Después de tantos años nos hemos dado cuenta de que el VIH puede afectar a hombres y puede afectar a mujeres, puede afectar a niños, puede afectar a adolescentes y puede afectar a adultos mayores, puede afectar a cualquier persona. Y entonces es hora de quitarle esos estigmas. Creo que lo más importante es informar. Informar es una enfermedad que se adquiere por vía sexual, y que entonces, ¿quién tiene riesgo de VIH? Toda persona que ya haya iniciado su vida sexual. Es un poco el equivalente a lo que se recomienda en las mujeres para el Papá Nicolau. El Papá Nicolau se recomienda para búsqueda temprana de cáncer de la matriz, que es causado por papiloma. Y el papiloma es una enfermedad de transmisión sexual. Y entonces la recomendación es: todas las mujeres que ya iniciaron su vida sexual, háganse el Papá Nicolau. Así, en esa forma normalizada, rutinaria, deberíamos decir, todas las personas que ya iniciaron su vida sexual, háganse una prueba de VIH. Y reitero, sale negativa, qué bueno, cuídate para seguir con esa prueba negativa. Sale positiva, pues acércate. La atención adecuada y gratuita la puedes recibir en México y tener muy buena expectativa y calidad de vida. Y que eso es parte del cambio cultural que tenemos que dar de manera cada vez más rápida como sociedad entre todas y todos. Doctor Juan Luis Mosqueda Gómez, director general del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, muchas gracias por esta información tan valiosa para toda la audiencia de Imer Noticias. Gracias y buenas tardes, doctor. Gracias por ayudarnos a difundir. Buenas tardes. Gracias. Pues efectivamente, como ya lo escuchábamos, ahí está la invitación. Acerquémonos a los centros de salud, a todas las instancias públicas de salud de nuestro país y hagámonos esta prueba. Tal vez sí, con un poco de miedo, pero sin estigmas, sin desinformación. Lo mejor es siempre hacernos la prueba y estar seguros de cuál es el resultado. Y como ya lo comentábamos, si es un resultado lamentablemente desfavorable, hay opciones médicas gratuitas en nuestro país para darle tratamiento a este virus y esta enfermedad. Continuamos siendo las 2 de la tarde con 12 minutos, con una pausa y regresamos.
Para que el ruido informativo no te confunda, necesitas un punto de referencia. Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Seguimos en Imer Noticias, tu punto de referencia, siendo ya las 2 de la tarde con 17 minutos. Nos vamos ahora hasta el otro lado del mundo, y es que en Europa se vive una ola de calor con temperaturas que superan los 40 grados Celsius. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, informó que desde el pasado 21 de junio se han reportado más de 1.300 muertes relacionadas y más de 150 millones de personas están viviendo bajo un calor extremo en Europa. El director regional de la OMS para Europa, Hans Klug, ha señalado que esta ola de calor es un ensayo general, ya que los veranos, desafortunadamente, que se avecinan serán más duros. Todo el reporte con nuestra compañera Jessica Martínez. Durante el inicio del verano en Europa, una masa de aire cálido proveniente del norte de África, estancada bajo un domo de alta presión, ha desencadenado una de las olas de calor más intensas en el viejo continente. Los informes de los servicios meteorológicos de cada país dan muestra de la emergencia climática que comenzó a intensificarse desde la tercera semana de junio, con temperaturas que rondan los 40 grados Celsius. En Francia, el servicio meteorológico declaró un nivel de alerta roja para 58 departamentos del país, después de promediar una temperatura media nacional inédita de 30 grados, registrando extremos de 43.8 grados en el municipio de Paliou y un máximo de 40.9 grados en París. Francia se ha convertido en el país que concentra el mayor número de víctimas mortales del continente. De acuerdo con las autoridades sanitarias francesas, se han contabilizado unas 1.000 muertes adicionales en comparación con meses previos. La mayoría de los decesos son de personas adultas mayores. En España se reportaron picos máximos históricos en localidades como Bilbao, que alcanzó los 42.7 grados, pero el valor más alto del episodio se localizó en Andújar, con 45.1 grados. En España se han reportado 300 muertes. En Alemania se vivieron 3 días consecutivos de temperaturas altas, alcanzando los 41.7 grados en la localidad de Cochem, y noches con mínimas que no bajaron de los 29.4 grados en Sajonia. El Servicio Meteorológico alemán calificó la situación como histórica, y la historia se repite en otros países de Europa. En Polonia se observó una temperatura máxima de 40.5 grados, en Hungría de 40.7 y en Austria de 40 grados. En Países Bajos, Suiza y Dinamarca se registraron temperaturas entre los 37 y los 39 grados Celsius. Apenas hace unos días, el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, advirtió que el estrés por calor actúa como un asesino silencioso y señaló que los hogares, los centros de trabajo y las escuelas europeas no fueron construidos para las temperaturas que se están viviendo. De esta manera, informó que desde el pasado 21 de junio se han reportado más de 1.300 muertes relacionadas con las altas temperaturas en Europa. Además, dijo que más de 150 millones de personas están viviendo bajo un calor extremo. Este martes, el director general de la Organización Mundial de la Salud para Europa, Hans Kluge, planteó que esta ola de calor es un ensayo general, ya que los veranos que se avecinan serán más duros. Al señalar que la región europea se está calentando a más del doble del promedio mundial, lanzó un llamado a los países a preparar un plan de acción integral para la salud pública en relación con el calor. Para Imer Noticias, Jessica Martínez. Un contexto muy complejo lo que se vive en estos momentos también en Europa ante la ola de calor que azota esa región de nuestro planeta. Y para tratar de entender más por qué está sucediendo esto y qué se puede hacer ante este panorama, nos enlazamos ahora con mucho gusto en Imer Noticias con el doctor Víctor Manuel Torres Puente, académico e investigador mexicano adscrito al Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenas tardes, doctor, ¿cómo se encuentra?
Hola, buenas tardes, Berenice, a ti y a todo tu público, pues aquí viendo estos estragos. Claro que sí, estragos muy fuertes, como ya lo decíamos, y que de pronto pensar en 1,300 muertes ocasionadas por una ola de calor es un escenario que definitivamente pues nos parece distópico para muchos y que lamentablemente ya es una realidad en nuestro planeta. Doctor, ¿por qué ha impactado esta ola de calor más a Europa en este momento? Vamos a ponerlo así. El verano, por lo general, es muy intenso en las latitudes medias. Lo que quiero decir es entre 40 a 60 norte. Y pues es en en estas latitudes donde encontramos Europa y Estados Unidos o partes de Asia, ¿no? La temperatura en estos lugares es muy extrema en el verano, ¿no? Pero cuando a cierta configuración de la atmósfera se presenta, lo que quiere decir que va a estar asociada con temperaturas muy intensas y por varios días, que se le conoce como la de calor, es cuando empiezan a suceder estos eventos, pues, en cierto punto muy graves, ¿no? ¿Se pueden ver con anterioridad? Pues sí, se pueden ver hasta unos 10 días, 6 días, es muy seguro verlos, pero creo que la resiliencia o la forma en cual la gente ha estado protegiéndose ha sido pues muy baja, y por eso se ha dado estos fenómenos, ¿no? De que la mortalidad ha aumentado desgraciadamente. Otro factor atmosférico que impacta es la forma en cómo se mueve la corriente en las latitudes medias y en la atmósfera media. Esto ocasiona unos patrones que se llaman patrones de bloqueo y bueno, por ende, las olas de calor persisten por más tiempo, ¿no? Eso es lo que se ha estado observando ya desde los años 70. Hay estudios que indican que estas olas de calor han ido en aumento y como bien dice la nota, persistentemente con todos los años, ¿no? Antes esperaba que fuera, pues a lo mejor alguna vez en la vida uno, ¿no? Pero ahora se ha visto que, como bien dice la nota de la WMO, que se ha visto ya año con año, ¿no? Entonces, pues bueno, se tienen que tener políticas ya cada vez más estrictas sobre cómo actuar ante estas olas de calor y dos, que la población sea consciente de cómo actuar también, ¿no? Porque ciertos gobiernos pueden decir una cosa, pero muchas veces la gente hace otras cosas, ¿no? Entonces, este es el problema principal, tanto de la comunicación como de la acción. Ese es el problema principal, doctor. También preguntarle, ¿estamos frente a un punto irreversible de estas condiciones climatológicas o hay todavía posibilidad de cambiar este futuro adverso? Ah, es posible, sí. Es un poco difícil, sí, porque, bueno, estos fenómenos están asociados en cierta parte a la quema de combustibles fósiles, que hemos visto que no ha bajado, no ha disminuido en general, como la totalidad del planeta. Entonces, pues esperaría que haya más olas de calor en el futuro. Ahora, se puede revertir, bueno, hay algo que se llama variabilidad climática, ¿no? O sea, la naturaleza tiene ciertas formas de variar naturalmente. En ciertos años es propensa o da más condiciones para generar olas de calor, pero en otros años también pueden disminuir, ¿no? Por eso no es que siempre se vean estos eventos, ¿no? Eh, entonces, a lo mejor en algunos años puede haber menos olas de calor. Eso pues será un hecho. Sin embargo, también un hecho también pues, que nos indican todos los estudios es que ya serán más frecuentes o más persistentes, dependiendo en dónde se den estos fenómenos, y eso es casi un hecho. Entonces, sí va a variar que haya un poco menos de olas de calor, pero lo más probable es que siempre haya más, tanto en tiempo, me refiero a duración. Van a durar más y van a ser cada vez más frecuentes, menos atípicas, y que eso que mencionaba de que las condiciones de la naturaleza y evidentemente también las climatológicas varían, bueno, tenemos el ejemplo de lo que sucedió también en nuestro país. Este año y el año pasado, 2025, estamos inmersos en unas tormentas, insistimos que cada vez son menos atípicas de forma muy lamentable. Sin embargo, hace 2 años, en 2024, también vivimos una temporada de calor intenso en prácticamente todo nuestro país, pero también lo vivimos mucho en la capital de México.
Sí, efectivamente fue un año demasiado anómalo, bueno, no tan anómalo, ¿no? Lo que pasó en ese año fue que, como en este también, es que las condiciones del Océano Pacífico, ahí es un fenómeno acoplado océano-atmósfera, eh, permiten que cierta energía, cierta transferencia de momento y de energía, se dice, impacten en la atmósfera a nuestras latitudes. Eso fue cuando se estaba gestando un evento de El Niño, que también se está gestando en este momento y mucho más intenso, pero bueno, ciertas otras condiciones lo hicieron variar y bueno, en aquel año por eso se tuvieron muchas olas de calor o que duraron mucho, ¿no? Y sí afectó también a la población de muchas formas. Este año, afortunadamente, bueno, algo está cambiando en la atmósfera media y es lo que hizo que las olas de calor fueran un poco más, bueno, no tan intensas como en aquel año. Sin embargo, podría ser debido a la magnitud de este fenómeno del Niño, que en la siguiente primavera pudiese ser un poco intensas las olas de calor. Pues bueno, estaremos monitoreando este evento porque sí es muy intenso lo que se va a suceder y bueno, eso impacta de muchas formas a nuestro país en particular. Sobre todo también, como ya lo decíamos, con este escenario que estamos viendo, que está viviendo la humanidad en Europa, repetimos, hasta las temperaturas han superado los 40 grados Celsius. Estamos conversando con el doctor Víctor Manuel Torres Puente, académico e investigador mexicano adscrito al Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Doctor, ya nos decía que es un poco complicado en este punto revertir el daño que ya se realizó pues en nuestro planeta. Sin embargo, ¿qué cosas podríamos hacer para tratar de protegernos como personas de a pie y también cómo contribuir a que no siga aumentando de forma tan acelerada todo este cambio climático que ya lo decíamos muchas veces puede ser ola de calor, otras veces las lluvias atípicas y otros efectos adversos que se han generado a través de la actividad humana? Pero ¿qué podemos hacer como ciudadanos de a pie? Bueno, primeramente yo siempre recomiendo estar atento al lo que llamamos tiempo meteorológico o lo que popularmente se conoce como clima, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque generalmente la gente piensa que alguien le tiene que decir, oye, hoy va a ser calor, hoy va a ser frío, hoy va a llover. Aunque, bueno, esa es una cuestión personal, ¿no? Todo el mundo tiene que ya ver o cómo van a estar las condiciones del tiempo meteorológico y con eso tomar una decisión de si llevar paraguas o si ir ligeramente vestido o alguna situación de este tipo. Sin embargo, ante las olas de calor, pues generalmente se recomiendan las indicaciones de protección civil, que es pues hidratarse, ¿no? Hidratarse con agua y quizá con electrolitos y no otra sustancia que pueda tener o estar asociada más con nuestra satisfacción, ¿no? De los gustos. Y también saber dónde resguardarse, ¿no? Esto es muy importante para las partes del norte y el noroeste del país, dado que ahí los impactos del calor son muy intensos y generalmente incluso a veces uno tiene que irse a refugiar a quizá algunas bibliotecas o centros comerciales donde hay calefacción. Por otra parte, ante las lluvias, pues sí, también estar muy atentos, principalmente en estos días. Ustedes han visto que ha llovido demasiado y pues yo ahora ya empiezo a recomendar a que la gente, afortunadamente al menos en la Ciudad de México, tenemos un radar meteorológico y pues más o menos sabiendo cómo usarlo, se puede ver dónde viene la lluvia, cuánto va a durar o en dónde está. Y con eso se pueden tener mejores previsiones. También pues consultar las alertas que da Protección Civil local y con eso pues también sabemos dónde va a impactar o dónde puede tener más problemas, sobre todo en horas de tráfico, ¿no? Y bueno, en general también ver los avisos que da el Servicio Meteorológico Nacional día con día y sus actualizaciones, ¿no? También considero que es una buena práctica que debemos de empezar a hacer nosotros como individuos. Y por otra parte, también ya que mencionas la parte climática, quizá como individuos no podemos hacer mucho, ¿no? Porque este problema está asociado a problemas muy grandes y políticos y económicos. Pero sí se debe de exigir a las autoridades o a los tomadores de decisiones que empiecen a tomar cartas en el asunto y cada vez más enérgicas sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera que están asociados con gases de efecto invernadero. Si no empezamos a hacer eso,
pues vamos a tener fenómenos intensos pues más frecuentemente. Y que por eso es importante que todas y todos nos involucremos también en lo que ya decíamos, las alertas del cambio climático, en este caso teniendo como panorama lo que está viviendo la población en Europa y también, ¿por qué no?, de manera obvia, lo que estamos viviendo en México, ya lo decíamos, con temperaturas también altas o ahora más recientemente con estas lluvias intensas. Doctor Víctor Manuel Torres Puente, muchas gracias por esta información y seguimos en contacto. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Berenice, hasta luego. Entramos prácticamente a nuestro último bloque del día de hoy, siendo las 2 de la tarde con 32 minutos ya, hora del centro de nuestro país, y continuamos con información, ya que 3 mentiras circularon recientemente en medios y redes sociodigitales. Un falso contrato del IMSS con Grupo Salinas, una reunión secreta que nunca ocurrió en Palacio Nacional y una entrevista falsa atribuida a Carlos Monsiváis. Todos los detalles con nuestro compañero Rafael Burgos. Recientemente, un medio de comunicación afirmó que una empresa vinculada a Grupo Salinas había ganado un contrato con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero vamos a los datos reales. Durante la mañanera del pueblo del 30 de junio, el titular del IMSS, Zoé Robledo, aclaró que no existe ningún contrato ni relación alguna con la empresa Landers Upax, la cual está ligada a Grupo Salinas. No existe ningún contrato, no hay ninguna relación y se puede verificar en Compras MX del IMSS con esta empresa Landers Upax en las plataformas públicas, es decir, no hay, es equivocada esta información. El funcionario detalló que cualquier ciudadano puede ingresar a plataformas oficiales de transparencia como Compras MX para comprobar que no hay ningún registro de este supuesto contrato. El periodista Raimundo Riva Palacio difundió que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en secreto con el actual secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en Palacio Nacional. El supuesto motivo, acordar el bloqueo de investigaciones contra los hijos del exmandatario. Sin embargo, se trató de una invención. En la mañanera del pueblo del 30 de junio, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió la versión y explicó que la reunión jamás existió y que no hay ningún pacto de impunidad. Como Riva Palacio, que hasta se inventó una reunión entre Omar García Harfuch y el presidente López Obrador. Es que es increíble. Es una capacidad de decir mentiras. ¿Usted confirma que Raimundo Riva Palacio se aventó otra de sus mentiras? ¿No existieron estas reuniones? Mentira, absoluta mentira. El partido Morena exigió una disculpa pública e inmediata del periódico El Universal hacia el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Esto tras la publicación de una entrevista apócrifa que usó el nombre del cronista Carlos Monsiváis con falsedades sobre el exmandatario. Como siempre, va la recomendación. Antes de compartir información que parezca muy llamativa o viral, le sugerimos verificar y contrastar fuentes. Para Imer Noticias, Rafael Burgos. Mi nombre es Alberto y tengo 41 años. Y yo veo a México, la verdad que sí se ve que va a ganar. La tiene un poco difícil, sí, pero a final de cuentas nada es imposible y yo sé que México va a ganar, porque México somos todos. Lo va a ganar un 2-1. Mi nombre es Daniel Romero, mi edad es 36 años y sí creo que México pasará al siguiente partido. Hola, buenas tardes, soy Mauricio Avilés y sí, México va a pasar al siguiente partido. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Gerardo Pérez Campos y claro que sí creo que México pasará al siguiente partido. Va a derrotar a Ecuador esta vez. Julio Alberto Arenas Carranza, 54 años. Yo creo que sí pasa a la siguiente ronda. Un balón, 3 naciones, una historia. En Imer Noticias. Estamos ya a menos de 5 horas de saber si México va a romper ahora sí
la maldición del quinto partido. También queremos leerte a ti. Mándanos tu respuesta. ¿Crees que vamos a pasar al quinto partido? Te leemos y escuchamos en el 55 66 31 24 27. Y en información referente a este torneo internacional de fútbol, la Coordinación Nacional de Protección Civil pide a las y los aficionados que asistan al Estadio Ciudad de México el día de hoy, así como a lugares donde se transmitirá el partido entre las selecciones de México y Ecuador, a tomar sus previsiones debido al pronóstico de lluvias durante el encuentro deportivo. En la Ciudad de México se prevén lluvias puntuales fuertes durante la tarde y noche, que estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo, así como rachas de viento que podrían alcanzar hasta los 40 kilómetros por hora. La Coordinación Nacional de Protección Civil recomienda vestir ropa adecuada para el clima, anticipar los tiempos de traslado y priorizar el uso del transporte público. Durante la estancia en el estadio o en las áreas de transmisión pública, ubicar las rutas de evacuación, salidas de emergencia y zonas de menor riesgo. También en caso de tormenta eléctrica o caída de granizo, mantenerse alejados de árboles, postes de luz y estructuras metálicas. Como siempre, mantener la calma y caminar con precaución en todo momento para evitar resbalones en superficies húmedas. Y hablando del tema del torneo internacional de fútbol, pero ahora referente a lo que será la movilidad en la capital de nuestro país. Bueno, pues además agentes de tránsito de la Ciudad de México realizan cortes y desvíos en la circulación vehicular en el perímetro de la última milla, que abarca calles inmediatas al Estadio Ciudad de México. La zona de seguridad abarca Avenida Santa Úrsula, Periférico y Circuito Azteca, Avenida del Imán, Calzada de Tlalpan, Acoxpa y Avenida de las Torres. Se sugiere como alternativas viales usar Canal de Miramontes, Anillo Periférico y Avenida Insurgentes. También está cerrada la circulación en ambos sentidos de Paseo de la Reforma a la altura de la Glorieta del Ahuehuete y la Fuente de la Diana Cazadora por la llegada de personas a las inmediaciones del Ángel de la Independencia. Como alternativas viales se pueden usar Circuito Interior, Eje 2 Oriente, Viaducto Miguel Alemán y Anillo Periférico, así como el Boulevard Adolfo López Mateos. También se encuentra cerrada la circulación en Calzada de Tlalpan con dirección al sur, a la altura del Eje 8 Sur por la presencia de manifestantes. Como alternativa vial se recomienda usar las avenidas División del Norte y Andrés Molina Enríquez. Y hablando de lluvias, el gobierno de la Ciudad de México refuerza el operativo Tlaloque 2.0 en Paseo de la Reforma y Estadio Azteca con 250 trabajadores y equipo especializado para mitigar afectaciones por las lluvias durante la concentración masiva por el partido de México contra Ecuador. Toda la información con nuestra compañera Guadalupe Franco. Guadalupe, buenas tardes. ¿Qué tal, Berenice Auditorio? Muy buena tarde. Ante las intensas lluvias en la capital del país, la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México reforzó el operativo Tlaloque 2.0 en Paseo de la Reforma y en las inmediaciones del Estadio Azteca con motivo del partido México-Ecuador. El titular de la dependencia, Mario Esparza, informó que en Paseo de la Reforma se establecieron 8 cuadrantes de atención con cuadrillas equipadas para atender de forma inmediata cualquier taponamiento. Detalló que el despliegue contempla 16 coordinadores, 200 trabajadores y equipos hidroneumáticos tipo Vactor que permanecerán en calles paralelas para realizar labores de limpieza y desasolve. Escuchemos. Se tienen 8 cuadrantes a lo largo y ancho de la zona de Reforma, con una persona por cada coladera para estar cuidando que no vaya a entrar basura, y también en cada cuadrante habrá una cuadrilla con equipos y herramienta de mano en caso de que por alguna razón se llegue a taponear algún accesorio, pues atenderlo de manera inmediata. Y tendremos equipos hidroneumáticos conocidos como los Vactors en las calles paralelas, tanto del lado norte como del lado sur. Mario Esparza dijo que en el caso de la zona del Estadio Ciudad de México, el operativo contempla el despliegue de 50 trabajadores apoyados con maquinaria especializada y alta tecnología. Así lo dijo. Vamos a tener 2 Hércules, 2 equipos de emergencia de las bombas que están en los camiones, 4 equipos hidroneumáticos y una pipa de agua tratada, más 50 personas que estarán en el despliegue operativo en la zona del Estadio Azteca.
Con este operativo, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México buscan evitar que la acumulación de basura y las lluvias intensas colapsen el sistema del drenaje durante las concentraciones masivas de este día. Berenice Auditorio, mi reporte. Muchas gracias, Guadalupe, por esta información tan puntual que nos brindan, sobre todo también para ver cómo se está haciendo frente, decíamos ya, a estas lluvias atípicas cada vez más típicas en nuestra ciudad, en la Ciudad de México y también en varias partes del país. Continuamos con la información porque de hecho el juego de este martes entre las selecciones de México y Ecuador va más allá de la disputa por avanzar hacia la siguiente fase del torneo internacional de fútbol. Además de ser viejos rivales con 25 partidos entre ambas naciones, México buscará clasificar a los cuartos de final, es decir, superar el famoso quinto partido. A esto se suma la carga política entre ambos países, pues tenemos que recordar que México mantiene una demanda diplomática contra Ecuador por la violenta irrupción policial en nuestra embajada en Quito en 2024, además de que los gobiernos de ambas naciones son de diferentes corrientes ideológicas. Alfonso López con toda la información. La noche de este martes en el Estadio Ciudad de México, la selección nacional tiene el juego más importante del campeonato frente a Ecuador, un partido donde se juega el pase a octavos de final y de paso busca romper los malos resultados de los últimos 40 años. La historia de los duelos entre México y Ecuador es amplia. Se han enfrentado en 25 ocasiones, considerando tanto partidos amistosos como oficiales. El balance histórico favorece al conjunto mexicano con 14 victorias, 7 empates y 4 triunfos para los sudamericanos. Este historial incluye el juego de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002, torneo en el que México venció 2-1 a Ecuador con goles de Gerardo Torrado y Jared Borghetti. Por el bando ecuatoriano, Agustín Delgado anotó el descuento, el cual significó para Ecuador su primer gol en un mundial. El antecedente oficial más reciente ocurrió en la fase de grupos de la Copa América Estados Unidos 2024, donde empataron sin goles. Más allá de los números y antecedentes históricos, ¿por qué es importante el juego de este martes? En el terreno de la ilusión, el sueño del fanático mexicano es ser campeón del mundo. Sin embargo, en la realidad, el primer gran objetivo es clasificar a los cuartos de final, es decir, superar el famoso quinto partido. Aunque México suma ya 18 participaciones en la Copa del Mundo, su historial de fases avanzadas es corto, pues solo ha logrado acceder a los cuartos de final en 2 ocasiones. En ambas oportunidades fue el anfitrión del torneo. En México 70 cayó ante Italia en Toluca y en México 86 fue superado por Alemania en Monterrey. En la actual edición, México clasificó por primera vez a la segunda ronda de manera invicta, con 3 victorias y sin recibir gol en contra. Ecuador, por su parte, avanzó tras perder contra Costa de Marfil, empatar con Curazao y vencer a Alemania. En esta instancia eliminatoria, la selección mexicana juega contra su propia historia, pues su última victoria en un juego de eliminación directa se dio hace 40 años, el 15 de junio de 1986, cuando derrotó 2-0 a Bulgaria en octavos de final en el Estadio Azteca. Esto demuestra que la selección históricamente saca ventaja de su localía, que incluye los factores geográficos. Sin embargo, la altura de la Ciudad de México, de 2.240 metros, que comúnmente es una ventaja, en esta ocasión no será factor, pues Ecuador juega sus eliminatorias en Quito, situada a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. Además, el desgaste físico no influirá, pues el juego está programado para las 7 de la noche. Así, México dependerá de su capacidad futbolística y el apoyo de su afición. Si la selección aspira a capitalizar la ventaja de la localía para tener una participación sin precedentes en una Copa del Mundo, deberá comenzar esta noche ante Ecuador, el primer gran obstáculo en la ronda de eliminación directa. Para Imer Noticias, Alfonso López. Y los accesos al FanFest del Zócalo por 16 de septiembre y Tacuba aún están cerrados por el momento. Las personas están ingresando únicamente por la avenida 20 de noviembre. Para conocer más detalles acerca de lo que ya se vive en el primer cuadro de Ciudad de México, nos enlazamos ahora con Alfonso López. Alfonso, buenas tardes.
¿Cómo estás, Berenice? Qué gusto saludarte a ti, a todos y todas. Muy buenas tardes. Efectivamente, fíjate que abrieron momentáneamente el acceso por 16 de septiembre. Sin embargo, lo cerraron debido a que hay mucha gente que ha venido al Zócalo solamente a pasear, a tomarse la foto, a ver un poco del ambiente, echar una porra y posteriormente salir. Es decir, es mucha gente también la que está saliendo, entonces están ocupando la salida por avenida 16 de septiembre y están enfocando a toda la gente que todavía está ingresando a la plancha del Zócalo, a este FanFest por avenida 20 de noviembre, y también hemos visto que está abierto, espero siga así, por avenida Pino Suárez para poder accesar a la plancha del Zócalo, que vive ya un ambiente festivo desde muy temprano. Había gente que había ya ocupado su lugar. Fíjate que ha sido un caso muy curioso. He visto gente hasta con colchones. Han puesto colchones inflables en la plancha del Zócalo para acostarse, esperar el tiempo. Hubo un DJ que también después del partido donde la selección de Noruega venció a Costa de Marfil, que se proyectó en esta pantalla. Bueno, después hubo un DJ y la gente también estuvo animándose. Sigue ingresando la gente, siguen ingresando además pues disfrazados de colores, todos o la gran mayoría de verde, playeras también blancas, máscaras, sombreros, gorras, muchas pelucas también de colores, pelucas de Guillermo Ochoa o alusión a los chinos del portero de la selección mexicana. En fin, se están viviendo una gran efervescencia y eso que todavía faltan muchas horas para el partido. Otra de las condiciones es que por momentos se nubla, pero esto no intimida en nada a la gente. Por momentos parece que podría haber amenaza de lluvia, pero la gente sigue ingresando y además tomando su lugar y además participando en las diversas dinámicas. Y si no las inventan, no sé si has visto o tenido la oportunidad de ver el grito de la selección de Noruega que simulan que están remando. Bueno, la gente que llegó temprano también en la plancha del Zócalo se sentaron y espontáneamente empezaron a remar. Es decir, este ambiente festivo se está sintiendo en la plancha del Zócalo para lo que va a ser el partido frente a la selección de Ecuador. Y también, Berenice, hemos visto ecuatorianos. Son contados, son pocos, se notan inmediatamente por su playera amarilla, pero también se han integrado a este día de festividad que se vive en la plancha del Zócalo previo al partido de México frente a la selección de Ecuador, Berenice. Y eso que todavía faltan 4 horas para que comience este juego entre México y Ecuador. Alfonso, preguntarte también, ya apenas van a ser las 3 de la tarde hora de la capital de nuestro país, pero ¿cómo va la afluencia en este FanFest del Zócalo? Ya nos decías que están cerrados algunos accesos, pero ¿todavía se puede ingresar? Sí, todavía se puede ingresar. La plancha del Zócalo no es completamente el FanFest. Se puede decir que, por ejemplo, ingresando por avenida 20 de noviembre, cuando inicia la plancha del Zócalo, son aproximadamente 30 metros para ingresar ya al FanFest. El FanFest tiene la pantalla gigante y tiene además algunos stands de patrocinadores y el stand porque es muy recurrido, por ejemplo, el de la Ciudad de México. Entonces la gente entra y te puedes distribuir en varias zonas y si quieres te ubicas enfrente de la pantalla. Pero sí, todavía están abiertos los accesos, principalmente el de 20 de noviembre y ya voy caminando rumbo a Pino Suárez y también la gente está accesando por ahí, es decir, con completo orden, con completa tranquilidad, muchos elementos de seguridad también, la gente también de limpieza de la Ciudad de México trabajando, está impecable el Zócalo, no hay obstáculo alguno para poder llegar, la revisión es muy rápida, entras, te revisan solamente que no lleves alguna bebida, que no traigas por supuesto algún bulto muy voluminoso, pero por lo demás puedes acceder, te digo, hasta colchones hemos visto en la plancha del Zócalo. Alfonso, muchas gracias por el reporte, seguimos en comunicación y al pendiente de lo que sucede también en el Zócalo de Ciudad de México. Rápidamente, ¿pasamos o no pasamos al quinto partido, Alfonso? Sí, espero que sí, ojalá sea más allá, pero primero lo primero, calma y nos amanecemos que será esta noche, ¿no? Claro que sí, gracias Alfonso, buenas tardes. Gracias, Berenice, un gusto, muy buenas tardes para ti, para todos y todas. Y como ya lo decíamos, estamos solo a unas horas de que comience el partido entre México y Ecuador y las y los aficionados también ya comenzaron a llegar al Estadio Ciudad de México. Y para conocer cómo está el ambiente y el escenario por ese lado de la ciudad, nos enlazamos ahora con Irma Cuevas. Irma, buenas tardes.
Hola, Bere, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a todos los amigos de Imer Noticias. Sí, aquí nos encontramos afuerita del Estadio Ciudad de México. Poco a poco está arribando la afición, tanto de Ecuador como de México, para este partido que se jugará a partir de las 19 horas. Fíjate que contrario a otros encuentros, hoy está muy tranquilo todo. Viene como que más calmada la gente, no hay tanto tumulto. La puerta se va a abrir ya en unos momentos más, a las 3 de la tarde, tanto en Tlalpan como en Insurgentes, para que ya puedan entrar al estadio y poco a poco pues ir ocupando sus lugares. Vimos llegar muy temprano, desde la 1 de la tarde, a un grupo de ecuatorianos. Ellos de hecho llegaron a México el día de ayer para estar presentes en el partido de este día y platicamos con Lenny. Lenny vino con su hermana y con su esposa y esto es lo que nos dijo. Oh, eso es una fiesta que se vive entre hermanos latinoamericanos. Yo creo que el fútbol une pueblos y por eso estamos acá. Hoy, ¿por qué llegaron tan temprano? Nos gusta madrugar, nos gusta siempre conocer a la gente, ver cómo está el ambiente, pues para luego ingresar y estar tranquilos en el estadio. Y también, bueno, platicamos con su hermana Miriam. Es la primera vez que va a entrar a este estadio, al Estadio Ciudad de México, que bueno, sabemos 3 veces mundialista y que tiene toda la historia a nivel internacional. Vamos a escuchar qué nos dijo. ¿Ya lo conocen? Muy lindo, ¿no? Es la primera vez que vamos a ingresar. Hemos mirado de lejos. Estamos aquí hace 17 años. Tuvimos la oportunidad de venir a conocer y visitar México. Hoy es la segunda vez. El deporte nos ha llamado mucho la atención de venir a apoyar a nuestra selección. Hemos visto que es magnífico ese estadio, maravilloso, pero hoy lo vamos a conocer desde adentro. Estamos aquí para apoyar. Que gane Ecuador. Eso es lo que dijo precisamente Miriam. Fíjate, Bere, que ya tiene más de una hora que comenzaron las pruebas de sonido. Hemos escuchado ya en 2 o 3 ocasiones los himnos nacionales, también el conteo que se hace antes de que arranque el partido y pues están haciendo todas las pruebas para que 7 de la noche comience este encuentro. Hubo hace ratito algunos helicópteros que también estuvieron volando por aquí y lo que sí nos llama la atención es de que se abrió el cielo porque había amanecido lloviendo muy fuerte por esta zona de la Ciudad de México, pero ahorita hay un solecito bastante sabroso que ojalá y se mantenga así sin lluvia para el partido de las 7 de la noche. Ojalá que se mantenga así. Irma, rápidamente también, ¿cómo está operando este operativo, valga la redundancia, de última milla? ¿Ha sido difícil para las y los aficionados llegar al Estadio Ciudad de México? Fíjate que yo creo que ya, como ya saben la dinámica, ya no les está costando tanto trabajo, porque desde las 10 de la mañana comenzaron los cierres de esta última milla, pero te digo, por tren ligero podías llegar muy bien, podías llegar caminando por lo que era la zona de Acoxpa, por lo que era periférico, y ya vienen un poco más tranquilos, ¿no? Al primer partido creo que todo el mundo teníamos ese nervio de llego, no llego, y quisimos estar todos muy temprano aquí, pero ahora el sistema se ha implementado muy bien, hay mucha seguridad, nuevamente vemos la policía montada, vemos a gente de Guardia Nacional, vemos obviamente policía, y pues sobre todo pues aguardar toda la seguridad y hacer ese llamado a que pase lo que pase en el partido, es un partido de fútbol y hay que disfrutarlo como eso, como un partido de fútbol, una fiesta latinoamericana. Una fiesta latinoamericana, efectivamente, Irma. Solo rápidamente, ahora sí, ¿lo logramos o no lo logramos hoy? Ay, pues mira, yo quisiera decir que sí, pero esto no acaba hasta que se acaba, así que ya te cuento como a las 9 de la noche, ¿va? Claro que sí. Gracias, Irma. Seguimos en contacto. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego, buena tarde. Y como ya lo decíamos, también este torneo internacional de fútbol tiene muchas caras y hay que también darle espacio a lo que está aconteciendo afuera de las inmediaciones de este torneo internacional de fútbol. Y es que familiares de desaparecidos se concentran para el inicio de la cascarita contra el olvido en protesta por el estancamiento de los avances de las carpetas de investigación de las personas desaparecidas. Nuestra compañera Natalia Matamoros nos tiene todos los detalles. Natalia, buenas tardes. Buenas tardes, Berenice. Un saludo a ti y al auditorio. Comentarte que este mediodía se produjo un enfrentamiento entre familias buscadoras y elementos de seguridad, quienes por unos minutos impidieron el cierre del paso vehicular en la calzada de Tlalpan, a la altura de la estación del metro La Ermita de la Ciudad de México. Algunos funcionarios rompieron lonas y golpearon a uno de los convocantes, mientras que el resto exigía el derecho a protestar. Una de las manifestantes, de nombre Elena Jiménez, expuso que solo buscan expresar su malestar ante la
falta de avances en las investigaciones de las personas desaparecidas. Estaban primero a tratar de quitarnos las lonas, al poner resistencia empezaron con los golpes y ahorita también tiraron a algunas familias. Prácticamente nosotros no estamos haciendo nada más que exigir nuestro derecho a la protesta, al gozo y al baile, y justamente no saber que también se puede visibilizar el hecho de la protesta a raíz del baile, a raíz de la comunidad. Tras varios minutos de enfrentamiento, los uniformados se retiraron, por lo que los familiares continuaron la pega de fichas, la organización de cascarita, así como del sonidero que tenían ya programado. Entre esas personas, Berenice, que pegaban los rostros de sus seres queridos, se encontraba María del Refugio Palacios. Cuenta que su madre, Guadalupe Palacios, desapareció en septiembre de 2024 cuando se dirigía a su residencia en Nezahualcóyotl. Su caso permanece archivado y sin avances. Comentarte, Berenice, que hasta ahora los familiares continúan en la protesta que se desarrolla actualmente en estos momentos con absoluta normalidad. Esta es la información que nosotros manejamos sobre este tema. Seguimos informando. Gracias, Natalia. Y ahora cambiamos de información. A unas horas del partido entre las selecciones de México y Ecuador se dio una serenata bastante peculiar afuera del hotel donde se hospeda la selección ecuatoriana. En lo Kitsch del día de hoy nos comparte los detalles Sofía Gutiérrez. Hay quienes calientan motores antes de un partido y hay quienes prefieren calentar gargantas. Y vamos a la molienda. A unas horas del México contra Ecuador, un grupo de aficionados decidió cambiar las porras en el estadio por una serenata bastante peculiar, afuera del hotel donde se hospeda la selección ecuatoriana. En videos difundidos a través de redes sociales, se puede escuchar a los aficionados mexicanos que se concentraron durante la madrugada al exterior del hotel repetir consignas y festejar cual carnaval. Este hecho ha generado todo tipo de reacciones, memes, videos e incluso la Federación Ecuatoriana de Fútbol pidió a las autoridades competentes adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de sus jugadores. Hermano, cayó la ley, está rodeada tu casa. Lo cierto es que la selección de Ecuador tuvo una madrugada bastante ruidosa previa al duelo mundialista, tal como ocurre en muchos países de Latinoamérica, previo a un juego que causa tanta expectativa. Estaba paralizado, con mucho miedo y no me podía mover. Enfrente de mí estaba una criatura demasiado horrible. Con eso y un saludo para Sergio Velázquez y José Luis Camacho, nos despedimos el día de hoy y nos escuchamos mañana en punto de la 1 de la tarde en Imer Noticias, tu punto de referencia. Gracias y buenas tardes, a festejar. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias. El Sistema Nacional de Noticiarios presentó Imer Noticias con Berenice Rodríguez. Tu punto de referencia. Periodismo desde lo público, contigo. Okay, so.